de eliminación, pues lo primero, lo que tengo que verificar es también si existe el dato, si mi lista tiene datos, y de igual manera voy a poder eliminar elementos tanto al principio como al final y también de en medio de mi lista. Básicamente, aquí me voy a basar de unos métodos que vienen permitidos para las listas. Ahorita lo vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Recordemos que si yo quiero quitar un objeto, aquí yo tengo que recibir un parámetro que es el objeto que quiero eliminar, ¿sí? Voy a definir qué es el dato eliminado. De igual manera voy a tener dos punteros para mi posición actual y mi posición anterior. Recuerden que aquí es muy importante poder encontrar la posición actual y la posición anterior del nodo para poder generar los enlaces siguientes. Genero, bueno, de cajón, por default, puedo generar una cadena en donde diga que mi dato no se encuentra. Y aquí voy a utilizar los métodos clásicos. Si mi lista no está vacía y encontré el dato, recuerden que aquí me permite poder buscar un dato. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo quiero encuentra dato, ¿sí? El método encuentra dato, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recibe el dato, ¿sí? Verifico un nodo temporal, lo genero como un nodo actual. Verifico que está encontrado en booleano. Por default el booleano lo declaro como falso. Y mi nodo actual lo inicializo con primero. Y lo que tengo que hacer aquí es un ciclo para poder localizar la posición del nodo. Si mientras actual sea diferente de nulo, esto es para que yo pueda estar moviéndome a lo largo de mi lista, desde el primero al siguiente, hasta el último nodo, que el último nodo, recuerden que su siguiente vale nulo. Y esto, ¿cómo lo voy a hacer? Es simple y sencillamente actual es igual a actual.siguiente. Esto me va a permitir poder recorrer la lista desde el primer elemento hasta el último. Y el dato que estoy buscando, ¿sí?, no sea igual al dato que tengo actual en la lista. Este ciclo entonces puede romperse por dos situaciones. Que haya recorrido mi lista y llegué al final de la lista, o que haya encontrado el dato. Entonces, ¿cómo sé si encontré o no encontré el dato? Es simple, lo único que tengo que verificar es que actual sea diferente de nulo, entonces automáticamente ya puedo yo determinar que mi dato fue encontrado. Esto lo podemos ver acá. A ver si me logran ver. Tengo tengo una lista de datos y por ejemplo, yo quiero buscar en este caso un dato C. Estoy buscando mi dato C. Digo que actual, verifico, mi lista tiene datos. Verifico, digo que actual vale primero. ¿Sí? Actual empieza con un valor primero. Y empiezo a comparar. El dato que tengo en el actual es diferente al dato que estoy buscando. Si es así, entonces actual pasaría al siguiente dato. ¿Sí? Y vuelvo a preguntar. En este caso, actual es diferente de nulo. Sí. El dato que estoy buscando es diferente al dato que tengo en actual. Sí. Entonces actual pasa al siguiente nodo. En este caso se mueve al siguiente, que es acá, y pregunto, ¿actual es diferente de nulo? Sí. Entonces, y pregunto también, ¿el dato que estoy buscando es diferente al dato que tengo en actual? Como regreso a un falso, si se dan cuenta, en este momento se rompe ese ciclo
y pregunto luego, ¿actual es diferente de nulo? Sí. Entonces, este es el nodo, este es el dato, me debe regresar que sí existe el dato, me regresa un verdadero, porque encontré la posición en donde se encuentra mi dato. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? ¿Ok? Por eso me regresa un verdadero y me dice que el dato fue encontrado. Recordemos que estamos en eliminar. ¿Sí? Ok, entonces, perdón, quitar. Ok, entonces aquí tengo que preguntar si mi lista no está vacía y el dato sí lo encontré, podré eliminar el dato. ¿Qué más necesito? Como ya una vez pasó este filtro, quiere decir que el dato se encuentra en la lista, tengo que ver las diferentes posibilidades. Si primero es igual a último, ¿qué significa? ¿Qué significa que primero sea igual a último? ¿Alguien? Que solo hay un dato en la lista. Está vacía. Que solo hay un dato y es el dato que estoy buscando, es correcto. Entonces, el dato que quiero eliminar, le doy primero punto dato y primero y último valen nulo. En caso de que no tenga un solo dato, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Mi posición actual voy a colocar encuentra la posición del dato. Este es uno de los métodos que, recuerden, venían válidos para las listas, en donde yo podía ir buscar un dato y me daba, en este caso, la posición del nodo. ¿Cómo hago esto? Encuentra posición dato, ¿sí? Encuentra posición. Pues es muy similar al que lo busca. ¿Qué es lo único que tengo que regresar aquí? Lo único que tengo que regresar es el nodo. ¿Cómo hago esto? Defino un nodo actual lo doy a primero y hago la misma condición. Mientras actual sea diferente de nulo y el dato sea diferente del que estoy buscando, me voy a posicionar en el siguiente nodo y una vez que lo encuentre, regreso la posición actual, pero lo que estoy regresando aquí es el nodo, ¿ok? ¿Por qué necesito la posición del nodo? ¿Sí? Porque a partir de ella yo voy a poder verificar, ¿sí? Si ese nodo que encontré es el primero o es el último, ¿sí? Ok, veamos, antes de llegar a eso, ¿qué sucedió? ¿Qué tenía que hacer? La posición actual, encuentro la posición, una vez que lo encontré, ¿sí? Saco el dato y pregunto, ¿la posición actual es primero? Si la posición actual es primero, quiere decir que voy a eliminar del principio. Si la posición actual es igual a último, quiere decir que voy a eliminar al final. Y si no es ni primero ni último, tengo que encontrar, voy a eliminar de en medio. Veamos qué pasa cuando yo elimino del principio. ¿Ok? Elimino al principio. Lo que me tiene que hacer es, como el nodo es el primero que tengo, ¿sí? Nodo eliminar, le doy primero. Primero es igual a primero punto siguiente. Y bueno, esto me permite descartar completamente el siguiente, la posición de siguiente y lo elimino. Si yo quiero eliminar del final, ¿qué tengo que hacer? Nodo actual lo declaro como último, ¿sí? El nodo actual, perdón, nodo actual es el que tengo, nodo eliminar es el último, ¿sí? Actual lo declaro como primero, perdón, y voy a hacer un recorrido
hasta que el siguiente del actual sea, bueno, voy a hacer un ciclo, mientras el siguiente de actual sea diferente de último, me voy a ir moviendo. Esto me va a permitir encontrar la penúltima posición y el siguiente de actual lo declaro nulo, último lo declaro como actual y mi nodo eliminar, siguiente lo declaro nulo, lo elimino y ya lo tengo. Veamos qué es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a eliminar ahorita un dato del principio y uno del final, ¿sale? Para continuar. ¿Me están viendo? Sí. Ok. Por ejemplo, yo quiero eliminar en este caso una A. Quiero eliminar la A. Obvio, ya estoy en la parte, si lo encontró, mi lista tiene datos, encontré que mi dato existe en la lista y en este caso el nodo que quiero eliminar es A. Y eso lo declaré como nodo, la posición actual. ¿Sí? O sea, me regresa que la posición actual es este nodo. Y pregunto, ¿la posición actual es igual a primero? Sí. Entonces voy a eliminar del principio. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, lo único que tengo que hacer es, primero va a valer primero punto siguiente. Es decir, primero ya no nos va a apuntar a este nodo, sino que primero nos va a apuntar al siguiente. La posición actual punto siguiente la declaro nula y ya podré yo borrar este nodo. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando quiero eliminar el último nodo? Yo quiero eliminar ahora una W. Los métodos ya los vimos cuáles eran. Verifica que mi lista tiene datos, encontré la posición, encontré que el dato sí existe en la lista, inclusive encontré que la posición de mi nodo es el último. ¿Qué tengo que hacer? Pues buscar la posición anterior. Esto también lo vimos la clase pasada, en donde yo hacía un recorrido y verificaba. Este es el dato que estoy buscando, verificaba un actual y un anterior, ¿no? El actual valía el primero, anterior en este momento valía nulo. ¿Es el dato que estoy buscando? No. Entonces, anterior se va a esta posición y actual se va a su siguiente dato. ¿Es el dato que estoy buscando? No. Entonces, anterior se viene a este y actual se va al siguiente, que es este. ¿Es el dato que estoy buscando? No. Entonces, anterior se va a la posición actual y actual se tiene que mover al siguiente dato. ¿Es el dato que estoy buscando? No. Entonces, anterior lo muevo a la siguiente posición y actual se va al nodo siguiente. ¿Es el dato que estoy buscando? Sí. Entonces ya tengo la posición anterior. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simple y sencillamente, si yo quiero eliminar del final, entonces empiezo. Mi nuevo último, ¿cuál es? La posición anterior. Es decir, último ya no nos apunta a esta posición, sino nos apunta a la posición anterior. ¿Sí? El siguiente del último ya debe apuntar ahora a un nulo y ya podré yo eliminar, en este caso, mi nodo actual. De tal manera que mis datos, una vez que ya lo había eliminado,
Cuando yo elimino este, obviamente como van quedando mis datos, voy a quitar todos estos limitadores. ¿Sí? Tengo mi primero, que es el nodo que incluye la B. El siguiente es el nodo que incluye la C. De ahí sigue el nodo que incluye la F. Y de ahí sigue la P, el nodo que incluye P. Y termina mi lista. Pero ¿qué sucede si yo no quiero eliminar ni del principio? Bueno, si se da el caso que quiero eliminar un nodo y no es ni el primero ni el último. Lo que tengo que hacer ahí es, voy a encontrar la posición anterior, ¿sí? Que recordemos que el encuentra la posición anterior es uno de los que vimos la clase pasada. Encuentra la posición anterior, nos íbamos al primero, anterior valía nulo, y hacíamos el ciclo, y lo que regresábamos era precisamente la posición anterior para poder tener el nodo actual y el nodo anterior. Y una vez que hago eso, ¿sí? Ya podré yo eliminar el dato. ¿Cómo le hago? Posición anterior, posición anterior punto siguiente es igual a la posición actual punto siguiente. ¿Sí? Y mi posición actual punto siguiente lo declaro como nulo y es como voy a hacer. Veamos cómo es esta parte. ¿Ok? Ahora yo quiero eliminar una C. Estos. ¿Ok? Tengo B, C, F y P. Si yo lo que quiero eliminar es el dato C, sé que existe el dato, sé que está en la lista, porque ya esto lo vimos previamente, inclusive ya sé que la posición actual es la C, y mando a buscar la posición anterior. La posición anterior me debe dar, en este caso, si sigo el algoritmo, recordemos, en la primera vez va a ser mi posición actual, la posición anterior vale nulo, no es el dato que estoy buscando, me voy al siguiente y mi posición anterior es este es mi dato actual, es el que estoy buscando, y regresa y ya tengo mi posición anterior y mi posición actual. ¿Qué tengo que hacer? Simple y sencillamente, mi posición anterior va a ser igual a posición actual punto siguiente. Esto es posición anterior punto siguiente va a valer ahora actual punto siguiente y mi posición actual punto siguiente lo declaro como nulo y ya voy a poder borrar mi posición actual. ¿Lo ven? Ya, ahora sí ya puedo eliminar mi posición actual. ¿Y cómo quedan mis datos? Queda B, queda F y queda P. ¿Ok? Esto que ven aquí, chicos, ¿sí? Esto que ven aquí es el procedimiento que tengo que hacer para poder eliminar un dato de un nodo. Recordemos que para poder eliminar el dato de un nodo, un dato de una lista, lo que tengo que verificar primero es que se encuentre en la lista, encuentro su posición actual y a partir de ella voy a poder definir si voy a eliminar al principio, voy a eliminar al final o en su defecto voy a eliminar en medio. ¿Qué sucede? Veamos en este caso. Los datos que tenía en la lista original eran, tenía una F, tenía una B, tenía una A, de ahí también tenía una P, una W
y también ingresé la C. Ok, el primer dato que eliminé fue una A. ¿Qué sucede si yo no tengo el dato? Por ejemplo, quiero buscar la T y le quiero eliminar y me dice que no se encuentra el dato. ¿Ok? Quiero eliminar la A, pues elimino A y me elimina del principio de la lista. ¿Lo ven? Quiero eliminar la W y la elimina del final de la lista. Ahora lo que eliminé fue una C y mis datos quedan B, F y P, tal como lo tengo en los nodos en la parte, en la pizarra. Ok, entonces, ahora sí, ¿cómo hago mi botón eliminar? Pues recordemos que el botón eliminar, pues lo único que hago es, simple y sencillamente, tengo que leer el dato que estoy tratando de eliminar y a partir de ahí, en la entrada, obviamente el dato que lo quito, lo convierto como string. Aquí estoy mandando mi lista.quitarDato, lo convierto a string, lo mando a la entrada y visualizo nuevamente mi lista en el text area para que aparezca la lista en mi salida. ¿Ok? ¿Alguna duda? Chicos.